Hola de nuevo, nos encontramos aquí para una nueva sesión de aprendizaje del curso de oficiales técnicos nivel 1 de la ITU. En esta sesión os vamos a explicar a saber identificar cualquier infracción por ir a rueda durante el segmento de ciclismo. Antes de atacar eso, hay que explicar que en las competiciones ITU, en general, en las competiciones élite, los atletas doblados son retirados de la competición también para que no se metan los pelotones y para que no puedan ayudar a atletas que están en una fase distinta de la competición. Bien es cierto que el delegado técnico puede elevar al comité técnico de la ITU una excepción a la norma en competiciones de pocos atletas y cumpliendo ciertas condiciones. Esta tabla que os presentamos a continuación muestra la configuración de cómo son las diferentes carreras en función de las diferentes modalidades y distancias conjuntamente con las categorías. ¿Qué quiere decir con ello? Que una competición élite de triatlón sobre distancia estándar se desarrolla bajo el formato de drafting permitido, mientras que una competición de media y larga distancia se desarrolla bajo la configuración de drafting no permitido. Esta tabla es importante conocerla, sobre todo teniendo en consideración cuál es el tipo de reglamento de aplicación que hay que tener para cada una de las competiciones. Aún en las competiciones en que el drafting sea legal, solo es legal entre atletas. Y, por ejemplo, atletas que están en distinta competición, como puede ser un hombre y una mujer, no se les permite ir a rueda uno de otro. Tampoco, como hemos explicado previamente, en el caso de que estén en distintas vueltas, no se permite que un atleta tome rueda de otro que está en diferente vuelta. En general, son retirados de la competición, pero si esta regla hubiera sido abolida para esa competición en concreto, no pueden incluirse en un pelotón que esté en otra vuelta. Y tampoco se puede ir a rueda de cualquier tipo de vehículos a motor que esté autorizado en la competición. Por eso tenemos que saber diferenciar lo que está permitido y lo que no está permitido dentro de las competiciones en las que el drafting no está permitido. Como bien hemos explicado anticipadamente, pues está prohibida la rueda de otro deportista o vehículo de motor y los deportistas pueden ocupar un espacio dentro de la zona de la carretera, pero sin interferir en el desarrollo de otro deportista. Y porque no pueden aprovecharse de la situación de drafting que vamos a ir explicando a continuación. Para ello, el reglamento establece, digamos, una zona prohibida que se llama la zona de drafting. Esta zona prohibida tiene una longitud de 12 metros que se empiezan a contar desde el extremo delantero de la bici, ¿no? Contando la rueda delantera. Desde el borde de la rueda delantera, 12 metros para atrás. Esa es una zona de que no se puede invadir por parte de ningún atleta que circula por detrás, excepto en maniobras de adelantamiento. Para intentar adelantar, se puede invadir esta zona durante 25 segundos. Esta zona de 12 metros de larga es un poquitín más corta en las pruebas que son más cortas. En las pruebas de distancia estándar o inferior son 10 metros en lugar de 12 y el tiempo de adelantamiento se reduce a 20 segundos. Lo que debéis quedaros es con el escenario de que esa zona de drafting es una zona reservada para que el deportista compita contra sí mismo, con lo cual la labor de los oficiales va a ser preservar que no haya ningún deportista entrando en la zona de drafting de ese deportista que lo tienen por delante. Y se establece un tiempo por el cual deben hacer el adelantamiento y si no se produce en ese tiempo, el deportista tiene que quedarse hacia atrás y no proceder al adelantamiento. La manera de juzgar que tiene el oficial es aquí muy importante. Estos 20 segundos o 25 no es un tiempo que, digamos, tiene el atleta para entrar en esa zona. Es un tiempo en el cual puede desarrollar una maniobra de adelantamiento. Si no tiene intención de adelantar, si el oficial no ve que tenga intención de adelantar, no tiene permitido entrar en esta zona.
Lo mismo es la aplicación con vehículos que haya dentro del circuito. Lo más común que nos podemos encontrar son las motos de los oficiales, las motos de la prensa. Tiene que haber una distancia que son 15 metros y la normativa a aplicar es exactamente la misma que si otro deportista estuviera haciendo drafting del deportista que está dentro de esa zona de drafting. Y hay que preservar la misma regla de aplicación. Sí, ahí vemos vehículos de otro tipo, vehículos de 4 ruedas más grandes, que en ocasiones están dentro de la zona de competición, como pueden ser ambulancias, y estos tienen una zona, digamos, prohibida mucho más grande que la anterior. Lo que es importante es, con todo esto, determinar qué competición tenemos entre manos, qué circuito tenemos entre manos para ese ciclismo en una competición en la que no está permitido ir a rueda, y hay que determinar de manera previa por parte del delegado técnico, la reunión técnica, por qué lado se circula y por qué lado se adelanta. Si tradicionalmente circulamos por la derecha, el adelantamiento se tiene que producir por la izquierda. Y hay que preservar muy bien las zonas de adelantamiento y cómo se producen. Igual que de la misma manera hay que determinar si está permitido o no invadir el carril contrario en base a que tengamos toda la carretera para nosotros o no. Todo esto tiene que quedar muy claro en las propias reuniones técnicas y tiene que quedar muy claro ante los oficiales para que apliquen de manera justa las sanciones por ir a rueda, porque son sanciones con una implicación de sanción por tiempo bastante importante que, lógicamente, tiene un condicionante contra el resultado de la competición. En la maniobra de adelantamiento hay que tener muy en cuenta la posición del triatleta adelantado. El triatleta que ha sido adelantado y se define por adelantado cuando la rueda del adelantador supera a la rueda del adelantado, en ese momento el deportista, el atleta que ha sido superado, tiene que salirse de la zona de drafting del anterior. No puede comenzar una nueva maniobra de adelantamiento a su vez sin haberse salido de la zona de drafting del anterior. No se exige que frene, pero se exige que haya una clara intención de dejar la distancia de 12 o 10 metros lo más rápidamente posible sin producir ninguna circunstancia de peligro al resto de los atletas. Yo me he encontrado en muchas competiciones, sobre todo de larga distancia, como ves, como los deportistas van jugando a ir en paralelo, ¿no? Yo me adelanto, tú te adelantas, van a veces como muy al límite y no preservando ese principio que hay que tener para que los adelantamientos sean claros y que realmente se vea esa intención de adelantar. A mayores de lo que estamos hablando, existe una sanción de rango menor o una infracción de rango menor, que es el bloqueo, que se produce cuando un deportista no deja que otro le adelante. Eso es lo que se conoce como bloqueo y que la sanción la vamos a ver ahora mismo en esta explicación, donde reflejamos las dos tarjetas que principalmente se pueden aplicar. Enrique, ¿son? Son la tarjeta de color azul para las sanciones de tiempo mayores y que son por ir a rueda, y la tarjeta amarilla, que son para las sanciones menores y que en el caso de ciclismo puede ser por bloqueo y alguna vez también por arrojar residuos fuera de la zona. Lo que es importante para un oficial que esté asignado al segmento de ciclismo en una prueba de estas características es cómo debe notificar al deportista que ha cometido una infracción y que, por tanto, recibe una sanción. El oficial debe detenerse claramente enfrente del deportista. Cuando vas en la moto, te vas al lado y le tienes que avisar claramente al deportista por su número de dorsal de que tiene que detenerse en el siguiente área de penalización, bien porque recibe una tarjeta azul, como yo se la mostraría a Enrique en este caso, o bien porque recibe una tarjeta amarilla, pero que siempre tiene que suceder que el deportista tiene que mirar a la cara del oficial y que claramente se dé cuenta de que ha sido notificado por una sanción. El oficial tiene que asegurarse de que el atleta ha recibido la información de la sanción dada por el propio oficial, ¿no?
Luego, como sanciones lógicamente de más graves está la tarjeta roja, que pues en el caso de las competiciones por drafting, cuando un deportista infringe en dos ocasiones una sanción de tarjeta azul en una prueba de distancia sprint o estándar, o 3 en media y larga distancia, automáticamente supone una descalificación, y está lógicamente fuera de la carrera. No es necesario que un atleta vea la tarjeta roja para ser descalificado, puesto que puede haber recibido tarjetas azules por parte de diferentes oficiales y no se sabe, el oficial que está enseñando la tarjeta no sabe si tiene sanciones previas. Entonces, un atleta puede ser descalificado a la hora después de la competición, cuando se hace cuenta, se hace contabilidad, se controlan todas las sanciones que ha recibido cada uno, y ahí se encuentra que un atleta ha recibido 2 o 3 sanciones a lo largo de la competición ciclista. Lo que es importante es que conozcáis los tiempos de sanción por infracciones por ir a rueda, que aquí las veis recogidas. Son 5 minutos en media y largas distancias, 2 minutos para distancia olímpica o estándar y 1 minuto para distancias sprint e inferiores. Esto solo para infracciones por drafting, no para infracciones por bloqueo, que son diferentes. Y el procedimiento que se tiene que seguir para que una sanción la consideremos válida es hacer uso de este boletín de sanciones que veis en la pantalla, que Enrique nos vas a contar un poquito más en detalle qué es lo que tenemos ahí y cuál es el buen hacer del oficial para que esa sanción notificada el juez árbitro la considere como válida. Una de las más comunes razones que dan los atletas cuando protestan una sanción por drafting es que esa sanción se la había dado a otro atleta y el oficial se confundió al apuntar el número. Claro, cuando el comité de competición trata este caso, sobre todo en las pruebas de larga distancia, igual es 6, 8, 10 horas después de que el hecho haya ocurrido, porque se hace al final de la competición. Y después de que el oficial haya aplicado 20, 25, 30 sanciones y no es capaz de recordar si efectivamente era ese atleta o no. Por lo tanto, en este boletín se piden varios elementos de identificación del atleta. Como podéis ver, la marca de bici, el color del casco, el color del uniforme, la nacionalidad, el número. Por lo menos 2 identificadores de esos tienen que quedar reflejados en el boletín para que posteriormente no se pueda alegar de que no era a mí, que era otro, puesto que está perfectamente identificado. El objetivo al final es preservar la integridad de que el oficial ha aplicado correctamente una sanción y al deportista que realmente ha incumplido con el reglamento. Entonces, de esa manera existe mayores garantías de que el deportista sancionado va a cumplir esa sanción en el área de penalización. Ya para finalizar la sesión, aquí os dejamos a modo de resumen para que toméis como referencia cuáles son elementos que nos pueden ayudar a identificar si los deportistas están siguiendo correctamente la distancia para el drafting o no, que, bueno, básicamente como lo podéis ver en la imagen que vemos a continuación, es basarnos en las líneas de la carretera, en la línea discontinua, para determinar y tener una referencia de cuál es la distancia correcta. Obviamente, de un país a otro puede variar, pero simplemente es tener la referencia de cómo se regula en cada país y tomar una referencia, como podéis ver en la foto que os mostramos a continuación. Muy bien, pues con estas imágenes nos despedimos hasta la próxima sesión. Hasta luego.